de alguna manera todos tienen al menos una vaga idea de lo que es la armonía. Mientras la melodía es una sucesión de notas con ritmos determinados que en su conjunto hilvanan un discurso lineal, horizontal, la armonía es la relación de complejos sonoros o sonidos verticales, conjunto de sonidos verticales simultáneos a los cuales llamamos acordes, que de igual manera que la melodía hilvanan también un discurso. ¿Y por qué esto del discurso es tan importante? Porque la música es un art chronique, un arte del tiempo. Y para acceder a ella, para asistir a su juego, necesitamos la memoria. La música viaja de un punto a un punto X. Y todo lo que ocurre cada instante se concatena haciendo que sea un tejido continuo, una escultura del tiempo. Entonces, una melodía es una sucesión de notas que generan un discurso, o sea, que discurren, que avanzan hacia adelante. Y para que este discurso tenga sentido y movimiento, es necesario que haya dialéctica. La dialéctica es el diálogo de los opuestos. Y en música, estos opuestos son encarnados por los conceptos de arsis y tesis. El arsis es la tensión y la tesis es el reposo. De hecho, podemos asistir a otra definición más amplia de ritmo, que lo entiende como la dialéctica entre la tensión y el reposo. Y es así como bajo esta definición también podemos encontrar ritmo en la arquitectura, la pintura, el cine, el teatro, etc. En música todo tiene que ver con ritmo, con esta dialéctica entre tensión y reposo. Para poner en contexto, aquí encontramos un cuadro comparativo entre algunos parámetros musicales y cómo cada uno de ellos habita la tensión y el reposo. El silencio asociado a la tensión, el sonido asociado al reposo, las frecuencias altas asociadas a la tensión, las frecuencias graves asociadas al reposo, intensidad fuerte versus intensidad suave, tempo rápido versus tempo lento, disonancia versus consonancia. Todos estos asociados a la tensión y al reposo respectivamente. En la melodía asociamos el salto, los intervalos amplios y la dirección ascendente con la tensión y la nota gradual, el grado conjunto de la dirección descendente, al reposo. Asimismo, en la armonía, la función de dominante, los acordes con intervalos disonantes o suspendidos, los asociamos a la tensión y la función de tónica, acordes con intervalos consonantes, los asociamos al reposo. Si observamos esta melodía, solo encontramos dos notas más largas. Y estas notas más largas, que son una blanca, las asociamos al reposo. Por lo tanto, podemos entender que esta melodía tiene dos partes, porque tiene dos detenciones, la primera y la segunda. Escuchémosla. En efecto, es muy claro escuchar cómo la primera parte genera una pregunta y esa pregunta está asociada a la tensión. Y la segunda parte genera una respuesta asociada al reposo. Esto se llama antecedente y esto se llama consecuente. Podemos ver el salto de quinta que hay en la tensión, en la pregunta. Acordémonos que ese salto está asociado también a la tensión. Es decir, hay muchas cosas en esta pequeña melodía que se asocian a la tensión. Por un lado está el salto y por el otro lado está el ascenso. Y al reposo está asociado el grado conjunto, no hay ningún salto, y el descenso. Si miramos más detenidamente la melodía, nos podemos dar cuenta que en ese salto faltan tres notas, que son el re, el mi y el fa. Y si podemos observar acá, esas tres notas aparecen en la respuesta. Son las notas con las cuales está hecha la respuesta, que son re, mi y fa. En cuanto a qué notas son las que se tocan, acá esto parte en un estado de reposo, porque es el primer grado, esto es un do, y esta música está en do mayor,
lo que significa que el do es lo que asociamos al reposo, y llega hasta un quinto grado, que es lo que asociamos a la tensión. Luego se devuelve hacia el primer grado, donde volvemos a sentir nuevamente el reposo. Esta melodía es susceptible a ser armonizada. Esta podría ser una armonía, estos acordes que ustedes ven acá abajo. Y como decíamos, la armonía es la relación que existe entre complejos sonoros, es decir, la relación que existe entre este acorde y este acorde y este acorde, este y este, en el transcurso de una linealidad que llamamos discurso. Ahora bien, esa armonía, si bien es la original de la canción, no necesariamente tiene que ser la única armonía posible para esa canción. De hecho, pueden haber muchas armonizaciones distintas para esta misma canción. Por ejemplo, esta es otra armonía. O esta, que se ve un poco más compleja. Veamos cómo funcionan. Partamos por la primera. Veamos la siguiente ahora. Si ustedes se dan cuenta, estos tres acordes son distintos. Veamos ahora la siguiente, que se ve un poco más compleja. Escuchémosla. Esta es bastante distinta a las anteriores, pero lo importante es entender que una melodía no tiene solo una armonía posible, sino que cada melodía es susceptible de ser armonizada de distintas maneras. Hay tres conceptos básicos que hay que entender para adentrarse en el estudio de la armonía. El primero es la frecuencia, el segundo es el espectro y el tercero es el binomio entre consonancia y disonancia. El sonido es producido por la vibración de un cuerpo. Una cuerda vibra y desplaza el aire que lo rodea. Esas diferencias de presión de aire llegan a nuestros oídos, quien las interpreta como sonido. Cada sonido tendrá entonces una frecuencia de vibración. Por lo tanto, la frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo de las vibraciones que se producen en un cuerpo. De esta frecuencia depende la altura de una nota. A mayor frecuencia, mayor será la altura. Por el contrario, a menor frecuencia, más grave el sonido. El espectro es un orden natural por el cual el sonido se manifiesta. Cada vez que una cuerda vibra, genera una onda, y esta onda no produce un solo sonido, sino que varios sonidos simultáneos, que siempre se expresan en el mismo orden. A este orden se le llama serie armónica. El espectro armónico lo podemos escuchar cuando rozamos un dedo con una cuerda. Todos esos sonidos que aparecen son los armónicos. Si los toco discretamente en orden, son los siguientes. Primero aparece cuando pongo mi dedo en la mitad de la cuerda. A ese sonido se le llama octava y es el intervalo más consonante. Luego viene cuando parto la cuerda en tres. Ese sonido es la quinta. Luego, la cuerda partida en cuatro. Y ese sonido nuevamente es la octava. Pero esta vez una octava más aguda. A continuación, viene la cuerda partida en cinco. Ese es el orden natural de los armónicos. Sonido fundamental, octava,
octava nuevamente y tercera. Luego de la tercera, los sonidos siguen apareciendo. Por ejemplo, después viene la séptima. Y después la octava nuevamente. ¿Y hasta dónde llegan? Los que escuchamos son solamente los que alcanzamos a percibir, que están entre el rango de los 20 Hz y de los 20.000 Hz. Las consonancias son frecuencias que vibran en concordancia, generando un estado que culturalmente hemos asociado al reposo. En el espectro armónico son aquellas notas más cercanas al sonido fundamental. La disonancia son las frecuencias que vibran en discordancia, generando un estado que culturalmente hemos asociado a la tensión. En el espectro armónico, las disonancias se encuentran más alejadas del sonido fundamental. Dijimos que la octava es el intervalo más consonante. Si la escuchamos, en realidad suena como si fuera un solo sonido. Pero están sonando dos sonidos simultáneos. El siguiente sonido consonante es la quinta, que suena así. También lo escuchamos consonante. Y el tercer sonido dijimos que es la tercera. Estos son los sonidos a los cuales llamamos consonancia y que hemos asociado culturalmente al reposo. En cambio, otros intervalos como la segunda o la séptima o el tritono los hemos asociado a la tensión. Escuchemos una segunda. Estos intervalos no es que no estén en la serie, de hecho aparecen en la serie, pero aparecen más arriba que los intervalos consonantes. Hemos estudiado los conceptos de armonía y melodía y los principios básicos de onda sonora, espectro armónico y conceptos de disonancia y consonancia. Hasta la próxima.